¿Qué tal, chicos? Vamos a ver hoy esto de probabilidad y estadística. Es una introducción muy breve a lo que pues va a venir básicamente en tu examen. Las dos ramas que vamos a ver son sumamente complejas, tanto probabilidad como estadística son muy complicadas. Lo que vamos a ver aquí es como un nivel pues bastante baby, lo que les van a preguntar básicamente. Entonces vamos a darle rápidamente. Casi siempre les preguntan algo relacionado a esto que se llaman tablas de frecuencia. Eh, y es nada más una relación entre un conjunto de datos y cuántas veces aparecen esos datos. Es básicamente eso. Eso es una tabla de frecuencias. ¿Okay? Tenemos de dos tipos. Tenemos frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y pues vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. ¿Okay? Voy a ponerlo con un ejemplo porque así es un poco más fácil de, digamos, entender. Vamos a ver aquí con el puntero que es una pluma. La frecuencia absoluta pues es el número de veces que se repite un dato en cierto conjunto. ¿Ok? Entonces en sus problemas a ustedes les van a decir, ya saben, estos enunciados en los que les dicen a 15 alumnos les preguntaron cuáles fueron, perdón, sus calificaciones en el examen de admisión del, no sé, del Compept, por ejemplo, y les dan una calificación del 1 al 10, ¿no? Entonces estos 15 alumnos, pues cada quien dice su calificación y el maestro los anota en esta lista, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, pues el primero de los alumnos contestó que tuvo un 10, el segundo alumno un 9, el tercero un 8, etcétera, ¿no? Entonces así van llenando los datos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para analizar un conjunto de datos? Bueno, pues una tabla, ¿no? De frecuencia absoluta. ¿Cómo va a ser esta tabla? Vamos a tener una columna en la que diga datos. Es decir, aquí yo voy a poner, si estoy hablando de calificaciones, pues voy a hablar de que las posibles calificaciones es un 10, un 9, un 8, un 7, un 6, un 5. Y como ya nadie tuvo una calificación menor a 5, pues le corto aquí, ¿no? Pero podría estar escribiendo 4, 3, 2, 1, etcétera, ¿no? Las calificaciones posibles. Bueno, entonces voy a ver que primero es la frecuencia absoluta. Es nada más el número de veces que se repite un dato. Es tan fácil como contar, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ver el primer dato. De mayor a menor, entonces está ordenado, ¿ok? Entonces la calificación máxima es 10, empezamos con el 10. Y de nuestro conjunto de datos vamos a ver cuántos alumnos sacaron 10, ¿ok? Yo lo puse en rojo, entonces vamos a contar 1, 2, 3 personas. Entonces eso lo vamos a definir de la siguiente manera. La frecuencia absoluta de este dato, de los que sacaron 10, es 3. Es el número de personas que sacaron 10 en este caso. Vamos a ver quién sacó 9. Tenemos 1, 2, 3. Está aquí con color naranja, por eso los colorcitos. Entonces tenemos que la frecuencia absoluta para este dato es 3. ¿Ok? ¿Quién sacó 8? Bueno, 1, 2, 3, 4 personas. Entonces ahí está la frecuencia absoluta. Es muy fácil. 7 personas, perdón, una calificación de 7 la obtuvieron 7 personas. Los que sacaron 6 pues fueron 2 personas y los que sacaron 5 pues fue nada más una. ¿Ok? ¿Para qué sirve la frecuencia absoluta? Pues aquí pueden ver más o menos que el 8, la calificación 8, es la que tuvieron la mayoría de los alumnos. Entonces podría ser un dato representativo y si le interesara al maestro saber cuál fue la calificación que más se repitió a lo largo del curso, pues ya puede ver de inmediato que pues casi todos sacaron 8 o alrededor de esa calificación, ¿no? Es una medida de la tendencia de este conjunto de datos. Si ustedes están hablando de dinero, pues aquí van a poner el dinero, ¿ok? No sé, que les pregunten en un problema a 10 estudiantes, les preguntaron cuánto les dan para comprar el lunch en las mañanas. Entonces pues registran en su tabla y les van a decir unos que 40 pesos, otros que 20, otros que 5, otros que 10. Entonces aquí irían esos datos: 50 pesos, 10 pesos, 5 pesos, etc., ¿no? Entonces aquí van lo que estás preguntando en tu encuesta, en este caso las calificaciones, y aquí va cuántas veces se repite esos datos. Quiero que se fijen en una cosa: les preguntamos a 15 alumnos en este ejemplo cuáles fueron sus calificaciones. Es decir, 3, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alumnos, ¿ok? Eso es importante para lo que sigue.
Entonces nada más analicen un poquito esta tabla, pónganle pausa ahí nada más para ver qué es lo que hicimos, pero es contar, es muy sencillo. Vamos a ver lo que es la frecuencia relativa y básicamente es agarrar la frecuencia absoluta de cada uno de los datos. En este caso, por ejemplo, para el 10 tengo una frecuencia absoluta que es igual a 3 y lo voy a dividir entre el número total de datos. Recuerden que teníamos 1, 2, 3, 4, 15 datos, ¿ok? Entonces la frecuencia relativa para esta calificación es 3 entre 15, porque ese es el número total de datos en este ejemplo. Si la encuesta lo hubieran contestado 16 alumnos, pues la dividen entre 16. Si la dividen si la responden 17 personas, la dividen entre 17, etcétera, ¿no? Entonces va de nuevo, cuentan cuántas personas contestaron la encuesta y dividen la frecuencia absoluta y de esa manera obtienen la frecuencia relativa, ¿ok? Aquí me gustaría nada más poner un par de cosas. Ustedes aquí pueden poner aquí como algo que diga total. Es común hacer esto. Y lo que se hace aquí es ver cuál es la suma de la frecuencia absoluta. Piensen un poquito, ¿qué valor creen que les va a dar si sumo todas las frecuencias absolutas? Pues bien fácil. Esto va a ser 3, 6, 10, 12, 14, 15. Oh, sorpresa, los mismos que contestaron la encuesta, por supuesto, ¿no? Y si ustedes suman esto, les va a dar aproximadamente, ¿cuánto creen? Pues 15 entre 15, que es 1. Esto significa aproximadamente, es como una S acostadita. Digo aproximadamente porque cuando estamos hablando de fracciones, ustedes saben que pues esto sigue, ¿no? Esto, por ejemplo, es .26666666, pero como aquí nada más corté a 2 decimales, pues no lo puse completo. Y bueno, ¿para qué sirven estas frecuencias? Bueno, ya una vez que las tienen ustedes, es muy fácil hacer este tipo de cosas que ya saben, son gráficos. No creo que les pongan a graficar en su examen. Lo que sí puede ser es que les den una tabla como esta y les den 4 opciones para ver cuál gráfica es la que corresponde a la tabla. Y esto es muy sencillo de ver con esto, es básicamente usar la lógica. Y vamos a ver, acá en el eje horizontal pues voy a poner lo que esté preguntando. Si estoy preguntando calificaciones, pues voy a ponerlo aquí en esta gráfica de barras en el eje horizontal. En el eje vertical pues voy a poner el número de personas que tienen esa calificación, que la podemos sacar de la frecuencia absoluta. Estoy hablando del mismo ejemplo que vimos en el gráfico pasado. Aquí estoy haciendo este mismo conjunto de datos, es la misma tablita. Hagan de cuenta que nada más agarro este cuadrito y lo pasé para acá, ¿ok? Si se fijan es 10, 3 personas obtuvieron 10, 3 personas obtuvieron 10, estoy hablando de lo mismo. Bueno, ¿y cómo le hacemos? Pues aquí voy poniendo 1, 2, 3, 4 personas en el eje vertical. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo se grafica esto? Pues ponen aquí 10 personas. Perdón, ¿cuántas personas sacaron un 10? Se fijan en su frecuencia absoluta y ven 1, 2, 3. Ponen aquí una línea y dibujan su rectangulito, ¿ok? Y hacen lo mismo con todos. Por ejemplo, cuando estoy hablando de el 7 de calificación, ustedes ven, esos son los que sacaron 9, los que sacaron 8, los que sacaron 7. ¿Cuántas personas lo sacaron? 2 personas. Entonces va a ser una persona, 2 personas y ponen aquí. ¡Pum! ¿Ok? Si se fijan, es mucho de lógica, no tienen nada que complicarse, no hay que hacer ecuaciones, no hay que hacer nada muy extravagante, solo utilizar esto. Entonces, la manera contraria también se puede pensar, es decir, a partir de la gráfica yo puedo obtener pues cuántas personas obtuvieron esa calificación. Tapen la tablita y vean, por ejemplo, aquí el número 5. ¿Cuántas personas sacaron 5 de calificación? Se van al eje horizontal, vertical, y ven cuánto es y dicen, una. Entonces, una persona sacó 5 de calificación de estos que encuestaron, ¿no? Estos datos pues los puse porque se me ocurrieron, pero casi o gran parte de las encuestas que ustedes hagan cuando tienen muchos encuestados, no 15 sino 500 o 1000 o etcétera, tiene una forma que se asemeja a algo así cuando lo grafican, ¿no? Como un montecito.
Entonces, ese es un dato que es nada más curioso, nos lo van a preguntar, pero es interesante porque si ustedes ven, por ejemplo, las encuestas de que hacen o los muestreos que hacen de calificaciones, de opiniones de un producto, etcétera, siguen esa tendencia, ¿no? Que está como un montecito ahí. Bueno, eso fue todo de gráfica rectangular, son muy sencillas. La gráfica circular también es muy sencilla. No voy a enseñarles cómo dibujarla porque no las van a pedir que dibujen, sino más o menos cómo interpretar los datos. Y pues ya saben, en una gráfica de colores, en una gráfica circular se tiene que usar un sistema de colores en donde cada uno de estos gajitos representa el porcentaje de las personas con este dato correspondiente. Por ejemplo, yo aquí viendo la gráfica quiero preguntarme, a ver, ¿cuál es el gajo que se ve más grande? Y ustedes ven y, oh sorpresa, este de acá, que es como un grisecito, es el más grande. Entonces ven y, el 8. Entonces, esto es muy visual. Ya de entrada les dice ahí que la calificación que obtuvieron más alumnos pues fue 8. De nuevo, estoy hablando del mismo ejemplo que hemos estado trabajando. Entonces, ahí es un poquito difícil ver los números, es decir, a partir de la gráfica determinar cuántos alumnos sacaron 8, pero es más visual, les ayuda a ver, mira, yo aquí en verde veo que muy poquitas personas sacaron esta calificación, voy a ver cuál es y se fijan y, una sola persona o muy pocas personas sacaron un 5. Entonces les digo, es más visual esta onda. ¿Cómo pueden graficar a partir de los datos? Bueno, el proceso es algo tedioso y se necesita compás y se necesita transportador, entonces no creo que se los pongan en su examen, pero lo que se hace es a partir de la frecuencia relativa. Esto es como una especie de porcentaje del círculo, entonces lo único que hay que hacer es multiplicar esto por 360 grados, que ustedes saben que es lo que miden los círculos en cuanto a cuántos grados contiene. Entonces van a multiplicar la frecuencia relativa por 360 y les va a dar un valor, vamos a llamarle X porque ya que a todos nos gusta llamarle X, y entonces este es el que corresponde al 10, si no mal veo, sí. Entonces ustedes con su compás trazan un círculo y con su transportador esto les va a dar algo en grados. Vamos a hacer la operación, creo que van a ser 72, entonces ustedes ven aquí que esto va a ser precisamente ese ángulo que está ahí. Se los comento como mera curiosidad, no se los van a preguntar, pero bueno, ya saben cómo obtener una gráfica circular. Ahora es muy común utilizar las computadoras para graficar, no se necesita tanto el papel y lápiz para graficar. Entonces, pues bueno, solo sépanlo como mera curiosidad. Y pues bueno, terminamos un poquito con esta parte de las gráficas. Ahorita vamos a ver algo que se llama medidas de tendencia central. Ustedes ya saben cuáles son. Vamos a ver nada más 3. Una de ellas es la media aritmética o el promedio. Ustedes ya saben cómo calcular un promedio. Es nada más sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos que tenemos, ¿ok? Entonces el promedio es como la medida de tendencia central, ese numerito que ya estamos muy familiarizados. Entonces vamos a ver un ejemplo, pero nada más se los platico así. Se representa con una línea arriba, es decir, si ustedes quieren ver el promedio de una calificación, ustedes pueden ponerle aquí como X y una línea arriba. O si quieren ver algo relacionado, por ejemplo, con la velocidad promedio que tienen los carros de la Fórmula 1, pues le ponen velocidad y le ponen aquí algo arriba que es una línea nada más y eso les indica velocidad promedio, por ejemplo, ¿no? No se confundan porque acuérdense que también las líneas a veces se utilizan para los vectores, ¿no? Entonces no hay que confundir esto que es un vector que van a ver en física con esto que es promedio, ¿ok? Bueno, eso fue por del lado de la media aritmética o el promedio. La moda es muy sencillo, es ver cuál es el dato que se repite más veces en el conjunto, o dicho con otras palabras, es el dato que tiene una mayor frecuencia absoluta o mayor frecuencia relativa, ¿no? Cualquiera de las dos sirve para definir la moda.
Si hay un empate entre dos valores, las dos son la moda. Entonces, si les preguntaran eso, cuál es la moda de un conjunto de datos, si ustedes ven que tienen dos que tengan la misma frecuencia, pues las dos son modas. Entonces, nada más tenganlo ahí en cuenta. Y finalmente vamos a ver la mediana, que es el dato que se encuentra aquí. Disculpen, debería de ser una O, ahí fue un error mío. La mediana es el dato que se encuentra en la posición central si nosotros acomodamos el conjunto de datos de menor a mayor. ¿Ok? Si estamos hablando de calificaciones, pues vamos a poner primero el 5, luego el 6, y todos los 6 que encontremos, luego todos los 7 que encontremos, y luego todos los 8, luego todos los 9, y luego todos los 10. Los acomodan de esa forma y ven cuál es el que está en el centro, en la posición del medio. Si hay un empate, digamos que tengamos un número par de datos, entonces pues en el centro van a haber dos números, ¿no? Entonces lo que se hace es sumarlos y se divide entre dos. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Y otra cosa, las medidas de tendencia central muchas veces coinciden. Es el mismo numerito. De hecho, en este ejemplo que les puse va a dar el mismo. Pero pues no es muy raro que eso pase. Es muy común que la mediana, la moda y la moda y el promedio pues sean lo mismo, ¿no? Entonces por eso puse este ejemplo, para que no se sorprendan si eso pasa. Bueno, es el mismo ejemplo. Tenemos las calificaciones, ya sabemos que son 15 alumnos. Entonces el promedio se obtiene sumando las calificaciones y dividiéndolo entre el número de calificaciones, ¿okay? Entonces yo cuento cuántas tengo, 1, 2, 3, etcétera, y me doy cuenta de que existen 15 alumnos que contestaron esa encuesta. Entonces lo pongo acá y voy a hacer la suma de todas estas cosas. Dice aparte en un papelito y me dio 120. Si no es así, pues ahí me dicen. Hacen la división y, oh sorpresa, el 8 es el promedio. Entonces ese grupo sacó 8 de promedio. Ahora, para obtener los otros datos, pues hay que ordenarlo. Entonces voy a hacerlo como les digo. Voy a ordenarlo de menor a mayor. Entonces primero, de todos estos, veo cuál es el menor. Aquí hay un 5, entonces lo escribo acá. Después veo cuántos 6 hay. Hay 1 y 2 nada más, entonces lo escribo 1, 2. Y veo, ya no hay más 6. Bueno, entonces le sigo. Entonces, ¿cuántos 7 tengo? Tengo 1, 2 nada más. Entonces escribo estos dos y así se siguen con el resto de las calificaciones. Por ejemplo, el 8 aparece 4 veces, el 9 3 veces y el 10 3 veces. Entonces, una vez que lo tengo ordenado, pues me fijo cuál es el número que está en el centro. ¿Ok? Entonces me fijo que si son 15, pues la posición central, ustedes saben que pues tiene que ser la séptima. Entonces debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero la octava posición, esta es la que está en el centro. Si fijan, aquí tengo 3, 6, 7, 3, 6, 7 numeritos. Entonces la que está en el centro es entonces esto es la mediana, ¿ok? La que está en el centro. Entonces la mediana es 8 de este conjunto de datos, que si se fijan pues corresponde también al promedio, pero les puede dar otro número. Entonces ustedes no se fijen en si les da igual o diferente. Ustedes nada más aprendan ahí que pues son conceptos diferentes. Finalmente, ¿cuál es el que se repite más veces? Es muy claro que el 8 es el que se repite más veces, ¿no? Es decir, aquí tengo 4 veces el 8 como dato. Entonces ya, eso es todo lo que les quería platicar de estadística. Es muy sencillo, pero pues así es, no les pueden poner algo un poco más complicado, pero pues más vale que lo hagamos, ¿no? Vamos a ver algo de probabilidad bebé, porque esto de probabilidad pues no es tan sencillo como lo estoy poniendo acá. Existen un montón de problemas, pero ya sabemos que nos vamos a quedar en los casos que nos interesan, en lo que nos pueden preguntar. Entonces si se les hace muy sencillo, que bueno, esa es la idea. Por eso le puse probabilidad baby, porque pues les digo, va a haber ahí problemillas si nos complicamos la existencia, pero pues esto está muy sencillo, ¿no? La probabilidad es un número. ¿Y qué significa ese número? Bueno, está entre 0 y 1. La probabilidad pues es una medida de
cuánta incertidumbre existe en que algo suceda. Por ejemplo, en una moneda, ¿qué tan seguro estoy de que si la lanzo voy a obtener un resultado? Por ejemplo, que caiga sello. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga sello? Ustedes saben, pues que es de 0.5, ¿no? O del 50%. Y bueno, precisamente de eso les quería platicar. La probabilidad es un número que está entre el 0 y el 1, o que también se puede expresar como porcentaje, entre el 0 y 100%. Si algo tiene un 0% de probabilidad de que suceda, entonces es imposible que eso pase, ¿ok? Por ejemplo, digamos, existe 0% de probabilidad de que mi mamá cocine hoy pozole, entonces no va a haber pozole para comerle. Por otro lado, si el suceso tiene 100% de probabilidad, entonces esto siempre va a suceder, ¿ok? O si la probabilidad es 1, entonces se habla de estos dos. Pues puede ser un poquito confuso, porque a veces puedes expresarlo como porcentaje o como un número entre el 0 y el 1, pero pues es nada más, ya saben, dividir entre 100 o recorrer el punto decimal, que es lo mismo. Bueno, pero ¿cómo calculamos ese numerito? Bueno, en los ejemplitos que vamos a ver, pues es muy sencillo, porque la probabilidad de que ocurra un suceso es una división entre dos numeritos, entre el número de eventos en los que se repite ese evento y el número de resultados posibles. Por ejemplo, yo quiero preguntarme, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello en una moneda? ¿Ok? Bueno, entonces mi evento es este. Este paréntesis se indica para decir nada más lo siguiente: la probabilidad de obtener sello. Es para identificar esa probabilidad, ¿ok? Para darle un nombre. No estoy multiplicando P por sello. Es nada más como ponerle entre paréntesis a qué vamos a estudiar, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la probabilidad de obtener sello en una moneda es el número de eventos en la que se repite el suceso. Entonces yo en un experimento yo puedo lanzar una moneda 5 veces, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer un poquito más fácil esto. Entonces vamos a lanzarlo 10 veces, entonces yo lo registro, y de esas 10 veces 5 me salieron sello. Entonces esto va a ser un 5 y abajo pues el número de veces que pude haber tenido un resultado, ¿no? Que son 10. Entonces esto pues es igual a un medio y esto es igual a 0.5, ¿ok? Entonces si se fijan, pues es muy intuitivo, porque pues, esto de las monedas y de los dados es un ejemplo muy fácil para ver probabilidades. Y aquí hay algo muy interesante, porque pues ustedes pueden hacer el experimento y sacar con eso una probabilidad, que es lo que se hace en muchas ocasiones, o ustedes pueden analizar un poco el resultado, ¿no? ¿Cuál es el resultado que te interesa? Sello. ¿Cuántas probabilidades tienes? Tienes 2, puedes obtener sello o puedes obtener águila. Entonces la probabilidad es 1 entre 2. Estamos hablando de una moneda pues justa, ¿no? O sea, que tiene la mitad de probabilidades de caer de un lado o del otro. Entonces la probabilidad es 0.5 o 50%. Si se fijan, entonces hay dos maneras de ver esto: como una parte de hacer el experimento y ver cuántas veces obtuvo el resultado, o analizar un poquito el sistema. Y todos los problemas que vamos a ver tienen que ver un poco con esta segunda filosofía de analizar el sistema. Vamos a ver un ejemplo para ver que esto quede un poco más claro. Y el ejemplo dice así: ¿cuál es la probabilidad de obtener el número 5 en un dado de 20 lados? Ustedes saben que existen dados que no son solamente de 6 caras, también otros que tienen 20 caras o 12 caras, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver uno de 20 dados, de 20 lados, perdón. Entonces, en un dado de 20 caras, ¿cuáles son los resultados posibles? Te puede caer un 1, un 2, un 3, etcétera, así hasta 20 resultados diferentes. Y el número que te interesa pues es 1. ¿Cuál es el proceso que te interesa? El suceso que te interesa. Obtener el número 5, uno de esos resultados posibles de 20. Entonces la probabilidad es 1 entre 20, que si lo pasan a decimal es 0.05. O si lo quieren ver como porcentaje, ustedes saben que 0.05 pues son 5 centésimas, es decir, 5
¿ok? Entonces la probabilidad de sacar 5 pues es relativamente baja, ¿no? Y pues claro, tiene sentido, ¿no? Es un resultado entre muchos, pues la probabilidad debe ser muy chiquita, ¿no? Otro ejemplo dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par en un número de 6 lados? Bueno, de nuevo, en un dado de 6 lados. Tenemos 6 posibilidades, que me salga un 1 en el dado, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? En un dado podemos obtener los siguientes números pares: 2, 4 y 6. Es decir, me interesan 3 resultados de los 6 posibles. Entonces, la probabilidad es 3 entre el número total de posibilidades, que son 6. Entonces esto es 0.5, que esto es 50%. ¿Ok? Y bueno, eso es una manera ahí de calcular esas probabilidades de daditos y de monedas, que es la que les pueden preguntar. Y ya para terminar este tema, vamos a ver algo muy bonito, que es el de probabilidad de eventos excluyentes. ¿A qué les suena la palabra excluyente? Estoy seguro de que a la mayoría de ustedes les va a sonar a que son, pues bueno, que algo es exclusivo, significa que pues solo uno de ellos puede pasar, ¿no? Si los eventos son excluyentes, significa que o pasa uno o pasa el otro. Entonces, hay muchos ejemplos de cosas que pueden pasar de esa manera. La que se me viene a la mente muy seguido es, por ejemplo, en un torneo de fútbol. Cuando ustedes dicen, ¿quién ganó? Ustedes no dicen, no, pues ganaron 3 equipos. No, existe solo un campeón, ¿no? Entonces, digamos que existen 16 equipos, solo uno de ellos gana. Entonces, si gana uno, ya no ganan los demás. Es pura lógica, ¿no? Entonces, ese es el tipo de eventos que nos interesan en este caso. Y supongamos que un loco llega en la calle y les pregunta, a ver, yo quisiera saber la probabilidad de que gane un equipo o que gane este otro. Digamos que hay 16 equipos y está el Chivas y el América, y es un torneo de fútbol y hay 16 equipos, y llega este loco y les dice, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que gane el Chivas o el América? Si eso pasa, la probabilidad se suma. Es la probabilidad de que uno u otro equipo gane, es la probabilidad de que gane el América más la probabilidad de que ganen las Chivas, ¿no? Entonces, aquí la clave es analizar si son eventos excluyentes. Y justamente es lo que vamos a calcular. Dice, no son 16 equipos, son 8 equipos en este ejemplo. Y dice lo siguiente: en un torneo de fútbol de 8 equipos nombrados con las primeras letras del alfabeto, es decir, el equipo A, el equipo B, el equipo C, etc., ¿cuál es la probabilidad de que gane el equipo A o el equipo C? Cualquiera de esos dos. ¿Cuál es la probabilidad de que gane cualquiera de esos dos? Bueno, la probabilidad de que gane cualquier equipo es la misma, es 1 entre 8. Vamos a suponer que los 8 son igual de buenos. Entonces, si eso ocurre, pues la probabilidad de que un equipo gane es pues 1 entre el número de equipos que hay, ¿no? Entonces, la probabilidad de que el equipo A gane es 1 entre 8, el número total de equipos. Y esto lo puede pasar a decimal, y saben que es 0.125. Bueno, vamos a ver, la probabilidad de que gane el equipo B es la misma que la probabilidad de que gane el equipo A. Entonces, no pueden pensar así: si ya les dio el resultado de uno, pues ya les va a dar el resultado del otro. Pero la respuesta no está completa todavía, porque aquí lo que hemos hecho nada más es ver la probabilidad de que gane un equipo y cuál es la probabilidad de que gane otro equipo. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que gane el equipo A o que gane el equipo C? Y si eso pasa, esto es un evento excluyente porque solo uno de ellos va a ganar. Si esto pasa, pues la probabilidad se suma. Entonces va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B es
0.125 más 0.125 igual a 0.25. Entonces hay 25% de probabilidad de que cualquiera de estos dos equipos gane, cualquiera de estos dos equipos sea campeón. Esto acá se lo puse para los que han visto un poquito de lógica o los que han visto un poquito esta notación. Significa que esto es esto es A unión B. Si no lo entienden, pues nada más es una manera de denotar la probabilidad de que gane A o el equipo B. Es una manera de denotarlo. En su examen probablemente pues nada más les pongan así sin la cosa de acá, pues nada más la probabilidad con una P. ¿Ok? Y este que está un poco más fácil de entender y es el de probabilidad de eventos independientes. El otro era probabilidad de eventos excluyentes, que si pasa uno, no pasa el otro. Este es de eventos independientes, que no tiene que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, así cosas extremadamente independientes. La probabilidad de que hoy me salga un grano y la probabilidad de que hoy me encuentre 50 pesos en la calle tirados, ¿no? Esos son eventos que son independientes. Si yo quisiera calcular la probabilidad de que yo me encuentre 50 pesos el mismo día en el que me salió un grano, lo que tendría que hacer para calcularla es multiplicar la probabilidad de cada uno de estos eventos. Multiplicar la probabilidad de que me salga un grano por la probabilidad de que me encuentre 50 pesos. ¿Ok? Si se fijan, son cosas totalmente diferentes, totalmente contrarias. Eventos independientes son así cosas muy extremas como la probabilidad de que no sé, la chica que está de la que estoy enamorado me preste atención, o ese es un evento. Y la otra es que haya refrescos en la tienda. Son cosas que no tienen nada que ver una con la otra, y si eso pasa son eventos independientes. Y si quiero calcular la probabilidad de que las dos cosas pasen simultáneamente, pues utilizo esta reglita que nada más me dice agarrar las probabilidades y multiplicarlas. ¿Ok? Y este es un ejemplo que se me ocurrió, es ¿cuál es la probabilidad de que colisione un asteroide el día de hoy? Perdón, la probabilidad de que colisione un asteroide el día de hoy es de 0.01 o 1%, es lo mismo. Por otro lado, la probabilidad de que hoy coma hamburguesa es de 0.5. Es muy probable, hay 50% de probabilidad. Entonces llega un loco y les pregunta, oye, ¿cuál es la probabilidad de que hoy caiga un asteroide y que al mismo tiempo pues coma hamburguesa ese mismo día? ¿Ok? Y así como habíamos denotado con una U a la unión de los eventos, a eventos excluyentes, pues aquí vamos a usar esta U para decir que son la intersección de los dos eventos, ¿no? Entonces, esto quiere decir intersección. Entonces la probabilidad de que caiga un asteroide y que coma una hamburguesa es la multiplicación de esta probabilidad por esta probabilidad. Entonces estas ya me las dan como dato en el problema y ya lo puedo hacer. Esto es 0.1 por 0.5 y esto es 0.5%. Aquí está en decimal y aquí está en por ciento. Ustedes saben que para pasar la porcentaje pues recorro en dos lugares el número decimal. Entonces esto es muy sencillo, solo hay que multiplicar. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 6 en un dado de 20 caras y un 4 en un dado de 6 caras? Si se fijan, no tiene nada que ver una tirada del dado de 20 caras con el de 6 caras. Entonces son eventos independientes. La probabilidad de obtener un 6 en un dado de 20 caras es 1 entre 20, porque es un resultado de 20 posibles. Y por otro lado, la probabilidad de obtener un 4 en un dado de 6 es 1 entre 6, porque es un resultado entre 6 posibles. Pero, ¿qué tal si yo lanzo uno y luego el otro? Son eventos independientes y quisiera calcular la probabilidad de obtener simultáneamente estos dos resultados, pues los multiplico. 1 entre 20 por 1 entre 6. Esto me va a dar 1 entre 120. Y bien, chicos, eso es todo. Estos ejercicios que les dejé en la hoja de trabajo son muy sencillos, tienen que ver con esto. Me gustaría decirles nada más que la probabilidad siempre es menor que 1 y mayor que 0. Si les da probabilidad negativa, están mal, algo salió mal. Si les da una probabilidad mayor a 1 o mayor que el 100%, están mal. Eso no existe en este universo. Entonces
algo salió terriblemente mal. Si se fijan en todos nuestros resultados, nos dan numeritos menores a 1 y mayores a 0. O si los pasamos a porcentaje, pues nos dan menores al 100%. Y bueno, esto es todo, es muy sencillo, no tiene mucha complicación, entonces cualquier duda me la hacen llegar. Ahí son creo que 4 ejercicios, pero son muy sencillitos. Entonces, buena suerte, síganse cuidando, chicos, son semanas críticas ahorita. No tengo mucha información respecto a cómo vamos a retomar el curso, entonces vamos a ver si continuamos con esta modalidad hasta el final, o a lo mejor tendremos por ahí unas clasecillas presenciales. Si es así, me gustaría dedicarla a puros ejercicios para repasar. Entonces quisiera agotar ahorita lo que tenemos de teoría, y pues ya cuando nos damos las caras, si es que nos las vemos, pues hacer puros ejercicios. Si no, pues les voy a dar una hoja de puros ejercicios resueltos para que la revisen con calma cuando tengan tiempo. Y pues sigan echando muchísimas ganas, sigan trabajando, felicidades a los que siguen haciéndolo, y nos vemos la siguiente semana.